Hola a todos. Hoy volvemos a tener un directo, pero esta vez va a ser más de nutrición sobre la vitamina D. Y para ello he invitado a alguien que seguro que nos va a aportar muchísimo. A ver si me solicita. Bueno, bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a ver si sale la solicitud. A ver. Hola, Hola, ¿qué tal, Lorena. Ismael? ¿Qué tal? Pues nada, bienvenido por aquí a estas sesiones de directos bueno, pues que estoy planificando. Ujú. Os presento, Ismael es experto en nutrición, en deporte, ¿no? Podríamos decirlo así, en Ujú. entrenamiento. Exacto. También es divulgador, habla de la salud en general y Ujú. bueno, bienvenido. Yo me presento para tus seguidores, que seguro que no me conocen. Yo soy farmacéutica y soy especialista en cabello y piel. Lo que pasa es que también estoy especializada en micronutrición y en otros temas. Y entonces, pues al final un farmacéutico habla de salud Claro. y bueno, Pues sí, bueno, yo para si hay algún seguidor que hay seguidores míos, pues te presento yo también un poco, que nos conocemos hace poco, el primer directo que hacemos, pero bueno, ella tiene un perfil bastante potente, habla mucho y corrígeme si me equivoco, Elena, es farmacéutica, mucho de cuidado de la piel, del pelo, y te he visto muchas cosas, además, bastante bien y muy bien explicada sobre eso, micronutrientes y el efecto que tienen en la salud en general, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que tu perfil pues, es muy diferente al mío, pero sí que es también muy interesante para otras cosas. Algunas de las cosas yo me tengo que poner las pilas, la verdad, porque con muchas cosas de la piel y eso soy un poco desastre, pero bueno, del bueno, cuidado. mira, mientras que te pongas protección solar, yo te Sí, bueno, perdono. hoy vamos a hablar un poquito de eso Sí. y tema de vitamina D. Y sí, es verdad que hay veces que digo, joder. Y mira que al final, bueno, yo leo también sobre el tema del cuidado de la piel. De hecho, estoy escribiendo un post que creo que te va a gustar mucho, que es sobre el cuidado de la piel en relación al envejecimiento y cómo el ejercicio físico mejora la piel, incluso más. Sí. Hay un estudio muy nuevo en los que el sedentarismo puede afectar más a la piel, incluso que una exposición desmedida al sol, ¿no? Y es porque al final hemos visto que la función mitocondrial en las células de la epidermis es Ujú. clave para la síntesis de ATP y la regeneración de estas células. Y se ha visto, evidentemente, el ejercicio mejora la biogénesis mitocondrial y la función mitocondrial. Y es brutal el efecto que tiene el ejercicio también en la piel. Entonces dices, Sí, es antienvejecimiento. El ejercicio es antienvejecimiento. mm, Bueno, antes de que empecemos a hablar de la vitamina D, ya veo que tú y yo nos vamos a enrollar demasiado. sí, sí, Os, seguro. os voy a decir que Ismael acaba de sacar este libro que se llama Quema tu dieta, por si pues, os da curiosidad, creo que es muy interesante. Yo me llegó, creo que fue ayer, y le he echado un vistazo así por encima. Así que ya os iré contando pues, más detallitos desde mi cuenta. Y bueno, como creo que podemos aportar mucho entre los dos, si os apetece que volvamos a hacer un directo hablando de cualquier otra cosa, porque esto es muy amplio, nos lo dejáis en los comentarios del vídeo que se va a quedar grabado y así pues nosotros tenemos ideas de nuevos temas que os puedan interesar. Hemos escogido la vitamina D porque creemos que es un tema súper clave y muy importante, aunque yo os he hablado millones de veces ya de la vitamina D, pero nunca es suficiente. Sí, bueno, y a lo mejor, no sé porque no he visto, pero a lo mejor hay otros aspectos de la vitamina D que a lo mejor se conocen menos, no sé si a lo mejor tú Sí. lo conoces y que se pueden hablar, incluso cómo el ejercicio o la masa muscular puede modular nuestros niveles de vitamina D, que a lo mejor son una perspectiva, porque que sé que puede ser que a lo mejor no la hayas tocado tanto, no lo sé, la verdad. Pero No, bueno, pues eso no lo hemos tocado, eso no lo hemos tocado. Si quieres, vamos a empezar iniciando la vitamina D, o sea, las claves de la vitamina D, digamos en qué está implicada en nuestro organismo
las funciones más principales y luego pues puedes dar algunos detalles más llamativos que seguramente por aquí nadie conozca o muy poquita gente. Efectivamente, vale, pues así lo hacemos. Ok, Pues si quieres vale. yo resumo un poco en general y tú me complementas. Como quiera, ¿vale? Si quieres empieza tú y yo si veo que hay algo que pueda aportarte más, pues explicar un poco. Seguro que Explica sí. si quieres un poco, pues para que nunca haya escuchado un directo, no sepa de la vitamina D, un poco qué es y qué funciones tiene así a nivel Ujú. básico y luego ya, pues si quieres nos adentramos un poco. Vale, pues la vitamina D, aunque la llamamos vitamina, funciona más como una hormona. Y yo cuando estaba revisando bibliografía, lo que se supone que empezó los organismos vivos a utilizar esta vitamina o segregar la vitamina fue cuando pasamos de ser seres acuáticos a seres terrestres, porque teníamos que fijar y montar un esqueleto lo suficientemente potente como para estar sobre la tierra, ¿no? En vez de adentrados en el agua. Pero siempre se ha conocido la vitamina D por fijar el calcio a los huesos, ¿no? Es lo más típico y lo que hemos oído todos. Pero todas las células de nuestro organismo tienen receptores para la vitamina D. Con lo cual, esto, simplemente con este dato, podemos pensar lo importante que es para cada célula, es un activador para cada célula de nuestro organismo. Así otras funciones donde está implicado, la verdad es que es una hormona, una vitamina que es bastante compleja porque interviene en muchos procesos. Pero para que os hagáis a la idea, interviene en el proceso del sistema inmune. Y aparte esto casi lo hemos sabido un poco cuando empezamos a hablar, cuando nos empezó a pasar lo del COVID, es como que ha creado importancia, ¿no? Se ha oído más. La vitamina D también tiene que ver con los procesos del estado de ánimo. Con lo cual ya empiezo esto a ser complejo, ¿no? Esqueleto, estado de ánimo, sistema inmune. O sea que al final nos da esa idea de la importancia. Sí, y bueno, es lo que tú dices, desde que se descubrió el receptor VDR, que es el receptor de Sí, vitamina D, claro, empezamos a darnos cuenta de que, ostras, esto es más que un micronutriente. Esto, según un receptor, esto actúa como una hormona, ¿no? Y empieza a ver que muchas células, entre ellas el tejido muscular, tiene un receptor de VDR y empieza a ver, oye, ¿qué implicación tiene esto? En el ámbito más del ejercicio, pues ujú, sabemos que dentro del tejido del músculo, del tejido muscular, la vitamina D se une a este receptor VDR, actúa como un factor de transcripción, migra al núcleo y aumenta la expresión de algunas proteínas con acción antioxidante, con ujú. acción antiinflamatoria y también secreta proteínas que van a regular la propia contracción muscular. De hecho, hay muchos estudios donde se ve que deportistas que tienen déficit de vitamina D se asocia a peor rendimiento, a pérdida de masa muscular, a atrofia muscular, también en personas que no son deportistas. De hecho, el déficit de vitamina D se asocia con muchas alteraciones a nivel del tejido muscular, del músculo esquelético, como eso, debilidad muscular, atrofia, pérdida de función, mayor riesgo de caída, también asociada por el tema del hueso. Y también, como tú bien has dicho, también tiene muchas acciones a nivel del sistema nervioso y demás. De hecho, también se asocia, déficit de vitamina D se asocia a mayor riesgo de problemas de salud mental, de depresión, ansiedad. Depresión, sí. Incluso hay estudios que asocian el déficit de vitamina D a mayor riesgo de algunos tipos de cáncer y de enfermedades autoinmunes. Ahora se está estudiando mucho un posible vínculo entre el déficit de vitamina D y concretamente la esclerosis múltiple. Sí, Hay estudios bastante sí. interesantes que están trabajando eso. A Sí. ver, para que nos entendáis un poco, una cosa es que se esté estudiando cómo se implica la vitamina D con alguna enfermedad o algún proceso y otra cosa es que haya estudios suficientes como para vincularla directamente. Exacto. Entonces, como es tan importante esta hormona, se está investigando por varias vías, ¿no? Pero hasta que sepamos un poco la información final, estos son como unas pistas. Por lo menos, o sea, la pista que nos tiene que dar es tenemos que tener niveles óptimos de vitamina D en nuestro organismo, porque si no, no vamos a funcionar bien. O sea, tanta implicación que tiene pues, en todos los temas de los que hemos estado hablando.
Sí, y eso está muy bien, ese matiz que tú has hecho, porque claro, cuando hablamos de se asocia, a lo mejor tú y yo lo podemos entender, pero la gente establece una causalidad directa, ¿no? Sí, Entonces, se asocia significa de que se ha visto y se tiene que terminar de demostrar esa causalidad, que hay una correlación. A veces hay gente que dice, no, es que he visto un estudio, o gente incluso que ya sufre una patología autoinmune y piensa que suplementando con vitamina D la va a curar o algo así. No, no, no. Normalmente cualquier tipo de patología es multifactorial y influyen muchísimos factores. Entonces, simplemente hay que ver si un déficit crónico de vitamina D podría ser uno de los factores asociados a la aparición o a un aumento del riesgo de la aparición de alguna enfermedad. Pero como dice Elena, se está estudiando, porque de hecho se está estudiando la vitamina D en casi todos los ámbitos, ¿no? Porque sí. como digo, es ubicua y actúa en muchos sistemas. Pero bueno, y también con el tema del COVID, pues también haya habido ahí un debate de si parecía que hacía algo, que si no, que si sí, hay algunos ensayos. De hecho, hay uno bastante potente aquí en la Universidad de Córdoba, en España. Pero bueno, al final hay que ser un poco cautelosos con los mensajes que damos, por supuesto. Sí, pero bueno, fundamentalmente es esto, es dar la importancia que tiene, que no solamente es lo que hemos oído toda la vida sobre pues que fija el calcio a los huesos, que es el mensaje que todo el mundo tiene en la cabeza. Y a nivel de déficit, ¿qué valores manejas tú de déficit de población a nivel mundial? Y, por ejemplo, ya que estamos los dos aquí en España, a nivel de la península o a nivel de España en general. Pues mira, aquí hay recientemente, aunque había unos valores más o menos preestablecidos, sabemos que esto en función del laboratorio y demás, pues cambian, Sí. pero estaban preestablecidos. Lo que pasa es que ahora, a día de hoy, está habiendo bastante debate con esto. Normalmente se considera por debajo de 30 nanogramos mililitros, se considera insuficiencia y Por por debajo debajo de de 15, 20 de o de 20 o de 20 creo, 15, o de 19, algo así, sí, ya deficiencias, es, ¿no? ya es deficiencia y demás. Ahora, ¿qué pasa? Pues mira, hay líneas de investigadores que están diciendo que no, que hay que subir esos valores, porque se ha visto que para tener una salud óptima tenemos que tener valores por encima de 40, ¿vale? Yo Y la tengo en luego, 50. yo la tengo en 46, hostia, la tengo yo. Es como, wow. Sí, sí. Entonces, hay investigadores que están diciendo, no, 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 es que hemos visto que realmente hay una optimización de muchos procesos cuando la tenemos un poco más alta. Pero luego otros investigadores justo dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque hay estudios hechos, curiosamente en España, donde la exposición al sol, entre comillas, y esto lo hablamos ahora si quieres, porque nos exponemos menos al sol de lo que realmente pensamos, es alta. Hay varios estudios en Canarias también, y donde se ve que pues la media, no recuerdo bien, pero la media de vitamina D, o había un porcentaje de población exagerado que tenía déficit de vitamina D, pero no tenían ningún tipo de problema de salud, no se asociaba a todos estos problemas de salud que estamos viendo. Entonces, hay como unos investigadores, y yo estoy siguiendo varias líneas de investigación, que están diciendo, no, 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 estamos viendo que niveles un poco más altos de vitamina D es lo óptimo. Y otros que te están diciendo, ostras, no, quizá haya que bajar este baremo porque estamos viendo un montón de población que tiene menos de 30 nanogramos mililitros y no tienen ningún tipo de estos problemas asociados al déficit de vitamina D. Por lo tanto, está un poco, a día de hoy, pues son los valores estos que hemos dicho, pero sí que es verdad que hay líneas de investigación que están un poco viendo a ver qué pasa con la vitamina D. Divergentes, ¿no? Unas por un lado y otras por otro. Yo a nivel de anécdota, yo anécdotas abuelita cebolleta, porque esto me vino de pasar hace ya como 15 años o así, que cuando yo tenía oficina de farmacia, empezabas a ver un montón de prescripciones de vitamina D y te quedabas asustada porque de repente de no vender nunca en la vida vitamina D a vender a cascoporro. Yo entiendo que esto pasó porque en su momento la población española se la suponía que tenía niveles de vitamina D adecuados, igual que en el norte de Europa, ellos desde que nacen hasta que fallecen, pues toman suplementos de vitamina D, pero nosotros no, porque pensaban que con el sol era suficiente. Entonces, ni siquiera yo creo que se determinaría en casos muy concretos. Entonces empezó a determinar y a todo el mundo con déficit. Sí, bueno, yo estuve hace unos meses, estuve en Ecuador y estuve con FAES y estuve hablando de vitamina Sí. D. Y claro, como di la ponencia,
cuando yo llegué a Ecuador, pues me dijeron, no, es que aquí la gente no se preocupa por la vitamina D, porque sabes que Ecuador, los rayos del sol además son totalmente Sí, perpendiculares, tal. sí. Aquí vitamina D, pues no. Y bueno, y quise ver qué había publicado. Y solo había 2 estudios, pero en los 2 estudios el déficit de vitamina D de Ecuador era muy similar al de un país nórdico de aquí de Europa. Y al final es lo que decimos, o sea, da igual el sol que nos dé en nuestro país, en nuestra latitud, da igual si tú no lo tomas, si tú estás todo el Claro. día tapándote, huyendo del sol de una manera exagerada, porque luego ahora podemos hablar de un poco de cómo debería ser, cómo debemos tomar el sol, al final da igual el sol que dé en tu país, como da igual, si tú no lo Sí. tomas, si estás todo el rato protegiéndote excesivamente del sol, pues puedes tener carencia de vitamina D. Y curiosamente en esos 2 estudios que yo vi publicados había déficit de vitamina D, no sé si era en un 50% de la población en Ecuador también. Entonces, es un tema curioso, claro. Sí, exactamente. Es que el déficit de vitamina D se ve, o sea, está más asociado al estilo de vida, en realidad, que a otro tipo de factores. Que sepáis que aproximadamente el 10% se obtiene con la dieta, con lo cual tomar alimentos ricos en vitamina D no van a suponer un cambio muy significativo en los valores. Y nuestro organismo está diseñado para obtener vitamina D es a través de la radiación ultravioleta B, que es la misma que produce quemadura. También eso lo tiene que saber. ¿Y cuándo es más intensa la radiación ultravioleta B? Evidentemente en verano y justo a mediodía, que es cuando está totalmente perpendicular la radiación respecto a la corteza terrestre, ¿no? ¿Qué pasa? A las 12, a ver quién se expone al sol para sintetizar vitamina D. También estamos asumiendo un riesgo, que eso es importante que todo el mundo lo sepa. Aquí hay esto es mi opinión. Aquí se tiene que tomar dos decisiones. Por un lado, como tú dices, huir del sol por motivo, porque no quiera, o porque tengas antecedentes de melanoma, o de otro tipo de cáncer de piel, o porque hayas decidido que no quieres exponerte al sol porque no quieres aumentar, porque siempre tenemos que saber que aumenta algo el riesgo, siempre que nos ponemos al sol de forma repetida y de forma puntual, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, puedes decir, pues mira, yo no tomo el sol, pero entonces vas a tener déficit de vitamina D, seguro, ¿no? Y si lo que decides es yo tomo el sol para sintetizar vitamina D, pues tienes que saber hacerlo de forma lo más inteligente posible, ¿no? Sí, yo, mi opinión con respecto a la vitamina D es que, como pasa casi siempre, el ser humano tiende a polarizar. Es decir, hemos Mm, polarizado el hecho de que el tema de la exposición al sol y demás, que sabemos que si no se toma de una manera adecuada, pues existe riesgos para la salud, como tú has comentado. Pero yo creo que hemos hecho demasiada campaña de miedo sobre el sol y lo hemos extrapolado ya a otro, o sea, no hemos ido al otro extremo. Y hay gente que piensa que cualquier exposición solar ya va a ser nefasta. Sabemos a día de hoy que las 24 horas, bueno, en lo que dura el día, ¿vale? Una exposición muy temprana al sol, es verdad que esos rayos, esa luz temprana, es verdad que va a impactar la glándula pineal, va a mejorar nuestro ciclo circadiano, la liberación de melatonina, pero no va a ser suficiente para sintetizar no. vitamina D, tampoco al atardecer. Luego hay una hora intermedia en los que sí que hay síntesis de vitamina D, ¿vale? Y no nos afecta tanto, esto depende de la estación del año, de la latitud y demás, pero no son tan negativos, digamos, a la hora de provocar daño en nuestras células de la piel. Y luego están las horas que todos conocemos, que son las horas del mediodía, donde sí, la síntesis ahí es máxima de vitamina D, pero son horas donde a priori deberíamos de evitar la exposición solar porque tienen ese efecto negativo. Entonces, lo que yo recomiendo es una exposición solar moderada, adecuada, en esa hora intermedia, que depende del país y demás, pero podemos decir que van desde las 10 hasta las 12, 12 y media, y desde las 4 y media hasta las 6 y media o algo así, y más o menos, y hacerlo de manera moderada, progresiva y demás. ¿Por qué? Porque además cada persona pues también tiene, pues como tú has dicho, puede tener antecedentes o no.
también el tipo de piel. En función del tipo de piel, si es más oscura o más clara, vamos a sintetizar más rápido vitamina D o no. Y luego hay otros muchos factores que están involucrados en la síntesis de vitamina D. Evidentemente, como tú bien has dicho, a través de la alimentación es difícil tener los niveles de vitamina D porque es muy poco biodisponible. Es decir, cuando nosotros ingerimos vitamina D a través de los alimentos, y alimentos ricos en vitamina D, pues pueden ser pescado azul como el salmón, incluso algunos lácteos, huevos, Sí, huevos, sí. son ricos en vitamina D, pero es muy poco biodisponible. Al final necesitamos de la exposición solar. Luego hablamos de la suplementación si quieres. Entonces, yo creo que había una campaña excesivamente contra el sol, que en parte, por supuesto que es cierto, pero yo me he encontrado con gente que piensa que 1 minuto al sol ya es dañino y es peligroso. Ya. Y tenemos que recordar que el sol, aparte de la síntesis de vitamina D, también nos va a dar, digamos, la exposición a otros fotoproductos que también son interesantes para la salud, como el taquisterol, el pirocalciferol, que son otros productos, ¿vale?, que también se sintetizan con la exposición al sol. Entonces, yo creo que sí que debemos de exponernos al sol. A lo mejor tenemos que cubrirnos siempre partes más sensibles, como puede ser la cara y demás. Bueno, y tú ahí sabes más que yo, ¿vale? Sí, Pero básicamente es porque la parte más expuesta que tenemos siempre es la cara, siempre es la más expuesta. Y entonces una repetición de exposición en la misma zona aumenta por un lado las arrugas, la mancha, la flacidez por un lado, y por otro aumenta, como es tan repetida, aumenta el riesgo de cáncer de piel, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo es que si se quiere tomar el sol, que se utilice una aplicación, que no sé si la conoces tú, de Fundación Piel Sana. ¿No la conoces? Pues luego te la paso. En mi perfil, en historias destacadas, creo que la tengo puesta en una historia destacada que se llama Solar o Solares o algo así. Pues te calcula según tu fototipo, o sea, tú metes tu fototipo, entonces te calcula según pues la latitud, la época del año, la hora del día, cuánto tiempo necesitas expuesto al sol, sin protección, evidentemente, para sintetizar una cantidad necesaria de vitamina D. Entonces está muy bien porque por lo menos tienes una idea de lo que necesitas, ¿no? ¿No la yo conocías? Se llama conozco una UV web Derma. Conozco una web del Ejército del Aire de Estados Unidos que también tiene esa función, pero no conocía esta que tú me has dicho. Pues la llevas en Muy el móvil, interesante. puedes tener varios perfiles. Yo tengo 3 perfiles metidos en la aplicación, y para todos los que queráis descargarla, se llama UV Derma, de Fundación Piel Sana. Y oye, esto es una herramienta. Entonces, si tú quieres tomar el sol, por lo menos y yo lo recomiendo que tomen en el reverso de los antebrazos y en las pantorrillas. Luego hay otros factores que también modulan la síntesis de vitamina D. Por ejemplo, sabemos que tomar el sol a través del cristal, el cristal, digamos que deja pasar los rayos UVA, pero no los UVB. Entonces, por lo tanto, a través del cristal no sintetizamos vitamina D, y es muy común que dicen, no, yo sí tomo el sol, y estás a lo mejor en tu despacho o en tu habitación, pero estás con la ventana o en el coche, y sí, me está dando el sol en los antebrazos. Ya, pero te está dando a través del cristal. Entonces, tomar el sol a través del cristal puede aumentar los efectos negativos del sol sin tener los positivos. Exacto. Y luego hay otros factores que están involucrados ya más en la síntesis de vitamina D, como son, por ejemplo, el sobrepeso. La vitamina D es liposoluble. Cuando nosotros tenemos un exceso de grasa corporal, sobrepeso o obesidad, digamos que nuestras células grasas, los adipocitos, van, entre comillas, a secuestrar la vitamina D, y de hecho es uno de los motivos por cuales en personas con sobrepeso o obesidad suelen tener menores niveles de vitamina D, aunque se expongan al sol, aunque se suplementen, por ese secuestro, entre comillas secuestro, de los adipocitos sobre la vitamina D. Es más, en los estudios donde las personas con sobrepeso o obesidad hacen ejercicio, después de una sesión de ejercicio donde hay lipólisis, hay degradación de ácidos grasos y van a la sangre, aumenta las concentraciones de 25 hidroxivitamina D. Entonces, hay varios estudios donde se ve que personas que pierden peso, aunque no tomen el sol o no se suplementen, aumentan sus niveles de vitamina D solo por perder peso, porque liberan la vitamina D que hay en los ácidos grasos. Y después de una sesión, incluso una sesión aguda de ejercicio, como hay lipólisis, aumentan los niveles de vitamina D solo cuando hace ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio y la pérdida de grasa en personas con sobrepeso
va a hacer también que pueden aumentar nuestros niveles de vitamina D. Y luego también, por ejemplo, el envejecimiento. Con el paso de los años, algunas de las enzimas que metabolizan la vitamina D se sintetizan menos. Sí. La Todo citocromo va peor, P450. todo va peor, nada va mejor. Exacto. Bueno, la experiencia va mejor. Sí, eso es lo único. Entonces, con el paso de los años, la citocromo P450 y algunas enzimas que metabolizan e hidroxilan la vitamina D en el riñón y en el hígado disminuyen. Por lo tanto, la síntesis es menor con el envejecimiento. Y bueno, también algunos factores, por ejemplo, genéticos, pero bueno, están más relacionados con lo que tú dices. Por ejemplo, hay personas que tienen una buena síntesis de vitamina D, pero tienen pocos receptores VDR o tienen un aumento de la proteína de unión a vitamina D, la binding protein vitamina D, que por lo tanto también la secuestra en sangre. Entonces hay muchos factores. Y hay un factor muy interesante, ¿vale? Que yo vengo estudiando desde hace unos años, es el magnesio. A día de hoy sabemos, bueno, a día de hoy, desde siempre sabemos que la vitamina D necesita un cofactor para que se convierta en su Forma metabolito activa. funcional, en su forma Ujú. activa, ¿vale? Nosotros cuando tomamos el sol, a través de la 7 de hidrocolesterol en nuestra piel, vamos a formar vitamina D3, pero la vitamina D3 no se puede unir a su receptor. Tiene que sufrir dos transformaciones, dos Ujú. hidroxilaciones. Una primera que se produce en el hígado, que lo que produce es 25 hidroxivitamina D, ¿vale? Ujú. Y luego otra, ¿vale? Que la convierte en 1,25 hidroxivitamina D. Entonces, esta 1,25 hidroxivitamina D es la que se une al receptor VDR y hace todas estas funciones. Pero para estas dos conversiones se necesita magnesio. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Hay varios estudios, ya hay bastantes, en los que se ve que personas que tienen déficit de magnesio, la conversión de vitamina D a su forma activa es muy baja. Entonces, Ujú. aunque tomen suplemento de vitamina D, esta No vitamina me D funciona. permanece inactiva porque no se está transformando. Pero es más. No solamente es que el magnesio sea fundamental para que funcione la vitamina D, sino que se ha visto que si te pasas de suplementación y tomas mucha vitamina D, se usa mucho magnesio como un cofactor y por lo tanto un exceso de suplementación de vitamina D puede provocar un déficit de magnesio. Es decir, algo como bidireccional. Sí, Y el magnesio también se ha mostrado que es como un termorregulador, es decir, bueno, termorregulador, como un termostato. Regula tanto a la alta como a la baja la vitamina D. Es decir, que si tú suplementas mucho con vitamina D, el magnesio se reduce con objetivo de que no tengas tanta vitamina D y puedas evitar, por ejemplo, un riesgo de hipercalcemia, por ejemplo. ujú. Entonces, el magnesio, ¿qué pasa? Que el magnesio hoy en día también hay déficit de magnesio en la población. Entonces, tú analizas los estudios y ves que hay un déficit de magnesio enorme. ¿Por qué? Pues porque parece que la tierra está perdiendo mineralización y por lo tanto las verduras no tienen tanto magnesio. No se sabe bien. Entonces, una de las cosas que yo estoy recomendando mucho desde hace ya 2 o 3 años es tomar vitamina D con pequeñas dosis de magnesio. Y ahora, si quieres, también hablamos de la vitamina K2, que también es importante en la suplementación. Ahora, si queréis, hablamos de suplementación. Entonces, pero que el magnesio, el déficit de magnesio, también puede ser una de las causas de por los cuales tenemos déficit de vitamina D. De hecho, yo conozco varios ejemplos porque después de tantos años en la farmacia, al final recomiendas magnesio y resulta que le hace efecto la vitamina D. Es que me he cruzado con varios ejemplos de esto. Y no es tan conocido, o sea, nadie habla de ello. Yo sí que hablo también, pero Mm. llegamos a lo que llegamos, ¿no? Y es una pena que se pierda todo eso importante y luego es también, aunque la tierra ya perdió propiedades y minerales, la gente no come verduras. Ya, Entonces, eso es lo más son pobres importante. y luego es que no comemos verduras. A ver si aprendemos todos que todos los días hay que comer 2 raciones de verduras, sí o sí, o sea, para comer y para cenar. Y yo Mm. siempre cuento, cuando yo preguntaba en la farmacia para pillar y decía, ¿cuántas veces a la semana comes verduras? Y me decían, pues 2 o 3. Y diciendo, pues eso, 2, pero al día. Claro, Es no, que, no, eso por supuesto. O sea, ahí ya, eso ya de base, ¿no? La ingesta de vegetales tiene que ser diaria y eso no solamente por el magnesio, sino por por todo. muchos polifenoles, antioxidantes, por fibra y por muchas cosas, la ingesta tiene que ser alta. Yo, hace ya 2 años, de hecho, yo formulé un suplemento de vitamina D con magnesio, en la vitamina D con Sí. magnesio en la misma cápsula
que además venía en aceite, porque como es liposoluble, que es otra de las cosas que recomiendo, suplementar vitamina D, si no suplementamos, hacerlo junto a algo de grasa. Esto no Sí, significa que es te tengas que comer, importante. no tienes que comerte medio kilo de bacon frito. No, No, simplemente a mediodía, que es cuando algo de tenemos, grasa. Claro, yo sí, lo a saqué en mediodía, una cápsula que trae vitamina D y magnesio y además viene en base de aceite. sí, Para que sea como, oye, como ahí lo tienes todo, ¿no? Y sí, luego sí. saqué otro que era vitamina D con magnesio, con vitamina K2, que si queréis ahora hablamos porque también es importante. Era vitamina D, magnesio, vitamina K2 y zinc, porque el zinc también se ha visto que Sí, aumenta se llama supervitamina D. Sí, esto, sobre todo yo recomiendo este suplemento cuando personas que hacen una analítica y la tienen muy, muy, muy baja y es como, oye, hay que, esto hay que subirlo rápido, sea como sea. Entonces ahí pues sí que mando ese suplemento porque es como muy potente para sí. subirlo lo más rápido posible esos niveles de vitamina D. Vale, entonces hablamos de K2, de la vitamina Sí, K2. ¿Qué sí. implicaciones tiene sobre la vitamina D? Entiendo que está relacionado con pues mejorar el metabolismo también del calcio. Exacto. Al final, de hecho, la función principal antigua, ¿no? de la vitamina D, la vitamina D al final actúa sobre los enterocitos y aumenta la absorción de calcio, ¿vale? Y esto, evidentemente, es muy importante para los huesos. Pero una cosa es que aumente la absorción de calcio y otra cosa es que ese calcio luego se fije en los huesos, ¿vale? Porque si ese calcio permanece, si tenemos niveles altos de calcio en la arteria, pues puede haber hipercalcemia y esto no es positivo. Entonces, pues se suele tomar vitamina D junto a vitamina K2 para tener estos dos procesos. Por un lado, la vitamina D aumenta la absorción de calcio y por otro lado, la vitamina K2 fija ese calcio a los huesos, ¿vale? Mm. Entonces, el magnesio es muy importante para que esa vitamina D se convierta en esa hormona y haga todas estas funciones más allá del hueso que tiene la vitamina D. Mm. Y la vitamina K2 es importante para que haga esa acción de manera correcta sobre el hueso. Vale, si se están suplementando con, no vamos a decir los nombres de los medicamentos, pero las megadosis mensuales o quincenales que prescriben actualmente los médicos, ¿cómo suplementan con vitamina K2? Yo de base no recomiendo las dosis mensuales. Ujú. Hay muchos estudios donde se ve que las dosis diarias son mucho más efectivas y mejores para la síntesis de vitamina D. Hablo de colecalciferol, es decir, hablo de vitamina, perdón, sí, de colecalciferol, que es la vitamina D3, Sí, sí, ¿vale? la D3. Entonces, luego es verdad que también se puede suplementar con calcidiol, que es la 25 hidroxivitamina D, Sí, no voy a decir nombres como tú dices y demás. sí. Yo, a priori, por lo que he leído en estudio y demás, da igual, Hombre, ¿eh? a ver, vamos a ver, simplemente es aplicar la lógica, ¿eh? Yo aquí aplico la lógica y siempre cuando me han preguntado, ¿no sería más lógico una dosis diaria? ¿No es eso más parecido a nuestra fisiología que no una megadosis, que eso en la vida lo vamos a tener de forma natural en nuestro organismo? ¿No sería más lógico suplementar diariamente? De todas formas, yo a quien está suplementándose por prescripción médica con estas megadosis, pues yo les aconsejo que tomen K2 independiente, pues la Claro, dosis diaria. claro, sí, al final no te queda otra, es que no puedo hacerlo de otra forma. Mm. Si dices, Sí, vale, sí, pues es así o me tomo nada. esta megadosis, yo no he leído ningún estudio si cómo tiene que ser la suplementación de vitamina K2 si toma una megadosis, pero no por Pero, nada. No sé si hay algo publicado, pero es que yo lo recomiendo diario, siempre. Entonces, como yo lo claro, recomiendo sí, diario, sí. no me tengo que preocupar de eso. De hecho, ya te digo que yo mismo he formulado suplementos de los que vienen en conjunto en la misma cápsula, no por nada, sino por comodidad, vaya, porque vengan las dos cosas en la misma Ujú. cápsula y ya está. Además, cuando entendemos un poco cómo funciona o cuál es la vida media de la vitamina D o cómo funciona, al final te das cuenta que es mejor una dosis diaria. Por ejemplo, sabemos que la vitamina D se puede almacenar, no solamente se almacena en el tejido adiposo, también se almacena en el tejido muscular. No se sabía hasta hace poco que el tejido muscular es un almacén de vitamina D. De hecho, se ha visto que cuando tomamos mucho el sol en verano, se almacena gran parte de 25 hidroxi vitamina D en las células musculares y durante el invierno el músculo las va liberando. Pero claro, el músculo sí que tiene esa capacidad de ir liberando vitamina D cuando ve, es como un regulador, pero el tejido adiposo no. El tejido adiposo o hay lipólisis, Está
Claro, o sale. O sea, es... exacto. O está dentro o sale. Y para salir Pues, tiene que haber lipólisis. Aunque sí. diariamente siempre hay lipólisis, porque siempre hay, Sí, pero claro, pero no es lo mismo que esté acumulado, como has comentado antes, si hay una pérdida de peso en la que está saliendo de forma continua vitamina en altas, en más dosis. ¿Y a qué dosificación deberíamos o cuándo deberíamos suplementarnos? Y si nos suplementamos, ¿a qué dosis la deberíamos de hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? yo, están las recomendaciones actuales y están lo que hay muchos estudios recientes que dicen. Entonces, yo voy a explicar un poco. A ver, ¿cuándo nos tenemos que suplementar con vitamina D? Pues lo primero, hacer una analítica. Es decir, si tus niveles de vitamina D están bien, nunca no le veo sentido a tomar vitamina D, ni creo que tenga ningún beneficio añadido en ningún aspecto de la salud, ni del rendimiento deportivo, Sí, porque lo que pasa es si los que niveles son nuevos. la probabilidad de que esté baja es Es, bastante es alta. alta, es alta. Pero yo a Es- priori, si tu vitamina D, por ejemplo, tú, Elena, que la tienes en 50, no te va, yo no creo, o sea, no puedo poner la mano en el fuego, pero por lo que conozco y demás, y los estudios así lo dicen, no va a tener ningún beneficio añadido de subir aún más esa no, vitamina D. yo creo que a partir de los 40 o así, yo creo que ya llegó a suficiente nivel. A Claro. ver, yo tengo esa vitamina D porque me he estado suplementando Ujú. y me ha Sí, sí, yo también costado me suplemento. Yo, llegar a... yo en invierno me suplemento. Yo, de Mm, hecho, justo he terminado de suplementarme hace 2 semanas, porque aquí ya yo soy de Málaga y aquí ya sí, tomo bastante el sol. sí. Pero yo durante el invierno, por ejemplo, me suplemento. Y la última analítica la tenía en 46 y ya está. Y ya no me. O sea, ya no la dejo porque además me expongo al sol y demás. Entonces, a priori que haya déficit. Si tenemos insuficiencia, es decir, imagínate, la tenemos en 28, en 30, en 32. Ujú. Bueno, pues yo ahí, pues puede ser que también. Yo siempre digo que, aunque todo esto está en debate y demás, si está en el rango mínimo y no cuesta nada y tiene todos estos beneficios y demás, oye, pues, ¿por qué no? Y no tiene nada malo. Se Ujú. hablan de intoxicaciones con vitamina D. ¿Sabes la cantidad de vitamina D que hay que tomar Sí, para que usted te lo, tenga una te intoxicación? lo digo, las megadosis esas que la gente como o no se entera cuando se lo explican o llega a su casa y ven un blister con 5 cápsulas y dice, ah, pues era una diaria. Y se han intoxicado así, tomándose una Claro, megadosis que está destinada a ser mensual de forma diaria. O sea que es 30 veces más de lo que necesitamos, eso es una barbaridad. Y ahí sí que han habido problemas porque yo he visto de la Agencia Española de Medicamento intoxicaciones, pero por ese motivo, no por claro. tomarte una dosificación diaria. Es como la cafeína. Hubo una época que coincidieron varios atletas amateur que se confundieron la cafeína, suplementación con cafeína, en vez de miligramos tomaron gramos. Uh, Y claro, y de hecho hubo algunos que fallecieron. Pero claro, claro, no la cafeína, digo, ya, es que estás multiplicando por 1000 la dosis que se tiene que tomar, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. Es muy difícil tener una intoxicación con vitamina D. Las recomendaciones clásicas son de entre 600 y 800 unidades internacionales, pero hoy en día hay un montón de estudios donde dando 2000 y hasta 4000 unidades diarias internacionales no hay ningún problema. Es más, en personas que la tengan baja, la quieran subir rápido, o personas que incluso hay veces que no se sabe si es por el déficit de magnesio, si porque tienen sobrepeso, aunque se suplementen, le cuesta subir. Entonces, no hay sí, ningún problema en tomar. Yo recomiendo eso, dosis de 2000, 4000 unidades internacionales y no hay ningún problema. Hay estudios donde dan diariamente dosis de 10.000 unidades internacionales y no se termina de ver incluso tampoco que haya un efecto tóxico, al menos serio, más allá a lo mejor de que pueda haber malestar gastrointestinal o náusea. Otra cosa, hombre, si hay una intoxicación seria, que es muy difícil de llegar, puede haber problemas serios, incluso puede sí, haber claro, problemas claro, hasta la muerte. Pero sí, eso es muy difícil de que ocurra. Esto es como decir, oye, el agua es buena, vale, pero si te bebes 50 litros de agua, pues te puede dar una hiponatremia y se te puede morir, ¿no? Pues esto es igual, o sea, no hay que tener ese miedo. Y como digo, hay muchos estudios en los que las dosis ya se están fijando entre 2000, 4000 unidades internacionales sin ningún problema. sí, 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 sí. Mm. Pues no sé qué teníamos que hablar algo más, porque hemos hablado de las funciones, hemos Mm, hablado de cómo obtener las fuentes de vitamina D, las precauciones que tenemos que tener, que nos tenemos, si nos suplementamos con vitamina D, que sería interesante,
hacerlo con K2 y con magnesio. Y no sé si nos quedaba algo por hablar. No, básicamente yo creo que eso. No sé si la gente tiene alguna duda y demás, pero Sí, bueno, bueno, yo he intentado ver algo, pero como pasan tan rápido las preguntas, no me da tiempo a fijarme porque si no, no te atiendo. Es un poco que también entendáis que vosotros preguntáis, pero que nosotros estamos charlando y entonces si yo ni me estamos en fijo. una cosa, no estamos en la otra. Yo ni me Voy a fijo en ver, la pregunta. O sea. sí, yo me he fijado en un par. Dice, mi endocrinólogo dice que la vitamina D muy alta afecta a la absorción del calcio. Aquí siempre hay que ver las analíticas. Es que para tener la vitamina D muy alta hay que suplementarse en Uno, exceso. uno de los problemas de un exceso de vitamina D es la hipercalcemia. Pero como Sí, digo, para que eso ocurra, de verdad, que tiene que haber o un error como el que ha mencionado Elena, tiene que haber un ujú, error, una confusión, o alguien que se le vaya de madre. Es decir, es muy difícil que una persona o que tenga alguna alteración que por lo que sea tenga una hiperexpresión de vitamina D por un ujú. polimorfismo genético o algo raro, pero que no suele ocurrir. Habría que tomarte muchísima cantidad Sí, de vitamina D para que eso ocurra. O sea, sí, que antiguamente lo que se decía, que cuidado con la vitamina D, que es liposoluble, que se acumula, que es muy tóxica, y en realidad se ha visto que no es tan exagerado, que mm, con una suplementación normal no tiene por qué pasar absolutamente nada. Y para que pase algo tiene que ser una barbaridad. Nos exacto. están preguntando también la vitamina D que he visto antes y la menopausia. Pues es que como en todas las edades, o sea, la menopausia además en mujeres en la que los estrógenos bajan y eso además perjudica porque aumenta el riesgo cardiovascular y también aumenta el riesgo de osteoporosis, pues a más hay que tenerla bien localizada a ver qué niveles hay y suplementar siempre si está baja, evidentemente. O sea, es que aquí estamos diciendo que hay que suplementar cuando está baja y está baja porque lo ves en una analítica o porque en principio no tomas el sol ni durante el invierno no te da prácticamente nada la radiación solar, no vas a sintetizar vitamina D. Es un poco lo que haces tú, ¿no? En invierno me suplemento y en verano pues empiezo a tomar, o cuando empieza el buen tiempo, empiezo a tomar un poquito más de sol y esto me va sintetizando mi propia vitamina D. O sea, aquí no estamos diciendo burradas ni con los ojos cerrados, sino que hay que ser un poco, hay que tomar decisiones lógicas siempre individualizando porque cada persona es un mundo. Yo, bueno, ya veis que yo del sol no tomo mucho. Si no, me comparáis con Ismael y veis la diferencia, ¿no? Bueno, yo soy Bueno, muy blanquita. yo tampoco tomo mucho, yo porque soy del sur, pero tampoco tomo Sí, mucho sol, la verdad. es que Eh, mucho no hay que tomar. O sea, a ver, aquí hay que eh, ser consecuentes. eh, Además, el beneficio también, el beneficio de la radiación solar, no, no para vitamina D, pero los otros beneficios que has comentado, muchos son simplemente de la claridad. Por eso, cuando tenemos insomnio o estamos intentando mejorar nuestro sueño, tenemos que salir a la claridad por lo menos una hora todos los días, porque si no, nuestro cerebro no está bien regulado y cuando llegue la noche no vas a saber si es de día o de noche. Así que al final la claridad del sol también es salud, pero siempre con cabeza, por favor. O sea, esto de tirarse en la playa a tomar el sol, eso no es una buena idea. O sea, estamos diciendo que te subas un poco el pantalón, te remangues los brazos y que tomes un poquito durante, os metéis en el programa que os he dicho, V-Derma, y vais a saber en ese momento cuánto tiempo vais a tener que estar. Y luego ya te pones tu protector solar y si quieres ya sigues exponiéndote al sol. ¿Vale? Pero hay que tener un poco, entonces no toméis el sol donde nos da todo el año, que luego, pues, luego te arrepientes cuando pasan los años. Yo no digo nada, pero el rostro, el escote y envejece. esta zona de las manos, el dorso de las manos, ahí pues tenemos siempre más exposición solar y no necesitamos más de la que recibimos diariamente. Yo salgo por las mañanas a las 9 de la mañana todos los días prácticamente y por las tardes salgo sobre las 4:30 y aún así yo tengo déficit de vitamina D. O tenía, ahora no, ya porque lo he superado, pero en su momento saliendo 2 veces al día tenía déficit. La población en general, aunque todavía, como dices, no saben bien los valores, no se termina de decidir bien, pero en principio parece que hay un déficit general, General, sí, podríamos decir. entre el 50 y el 80%. En España Sí, sí. estamos, en los últimos datos que yo vi, estábamos en un 50 o por ahí, y en países más nórdicos llega al 80% del Sí, de déficit. hecho yo vi un estudio, no sé si era, bueno, era el norte de España, no me acuerdo qué comunidad autónoma, y el estudio que se hizo en un centro de salud
era un 80% de déficit en las personas. O sea, que no es una cosa rara, es una cosa habitual. Entonces, ¿cómo lo puedes saber? Te haces una analítica y se acabó, ya lo sabes. Claro, es muy fácil. Además, antes no se solía medir tanto en la analítica, en la seguridad social y demás, y ahora me consta, y bueno, Sí, sí. ya depende del centro Ya de te lo salud digo y del yo. médico, pero me consta que ya es algo como que, oye, y la vitamina D, y se está midiendo. O sea, Esto, cuando yo, la anécdota que yo he contado, yo creo que en Madrid al menos iba por zonas sanitarias. Entonces, la zona sanitaria donde yo estaba fue, yo creo que de las pioneras. Pero luego se fue trasladando al resto de zonas sanitarias y yo creo que prácticamente en todas las zonas, al menos en la Comunidad de Madrid, analizan vitamina D. sí, 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 claro, porque por eso, y cada vez vemos más, y como tú has dicho al principio, que encima con el tema del COVID, yo creo que también ha resurgido mucho el tema de la vitamina Sí, D, y bueno, y es algo importante, tampoco es que tengamos que entrar en psicosis, pero sí que es verdad que es algo que debemos de tener controlado, y tampoco significa que porque tengamos un déficit puntual de vitamina D vayamos a tener ningún tipo de problema, porque ujú, todos creo que hemos tenido seguramente en algún momento déficit de ujú. vitamina D, pero sí un poco, oye, que no tener un poco en la mente y de vez en cuando para hacer un chequeo de vitamina D, igual que hacemos un Sí, chequeo de otros de cualquier parámetros otra cosa, o de de cualquier cualquier otra otra. cosa y ya está. Sí, Además, que es algo tan, entre comillas, relativamente sencillo. Es decir, es verdad que tenemos una controversia con la exposición al sol, pero ostras, que hoy en día es que hay suplementación y hay suplementación claro. bastante buena de vitamina D y ya está. Tampoco hay que obsesionarse, pues oye, te suplementas y ya está, si no quieres, o sea, al final es una decisión que tienes que tomar. Por ejemplo, en mi casa, mi hija mayor, la de 17, lleva una temporada que no deja de ponerse mala, enlaza una con otra. Pues ya se tiene que hacer una analítica, yo le hablé con su doctora, por favor, mira la vitamina D, porque ya sabes cómo son los adolescentes que bien se alimentan, luego no se exponen nada al sol, o sea, viven como en otro mundo, ¿no? Entonces Sí, yo tengo interés de saber si puede ser eso. Bueno, igualmente si la tiene deficitaria habrá que suplementar. Pero vamos, que yo creo que deberíamos de saber todos en qué nivel estamos, básicamente. exacto. Pues nada, pues muy Pues bien. Y si nada, lo quieres, dejamos aquí. lo dejamos por cerrado ya. Hemos hablado bastante. Sí, ya hemos hablado un montón. De todas formas, lo vamos a dejar grabado, saldrá en ambos perfiles luego esta noche. Si os han quedado dudas o nos queréis proponer un tema que podamos hablar Ismael y yo en otro directo un poquito más adelante, nosotros encantados, porque en realidad lo que queremos es hablar de las cosas que os interesen. Así que muchas gracias por estar conmigo. Muchas Hay, gracias a hay, todos. Elena, antes de que te despida, hay un tema que yo sé que seguro que le va a gustar en relación al libro y demás, que es Sí, pérdida de grasa, pero pérdida de grasa, pero pérdida de grasa rebelde. Es decir, sí, no pérdida de grasa en general, sino esa pérdida de grasa de la zona más conflictiva, ¿hay algo que podamos hacer? Pues parece que sí. Antes yo decía que no, pero que no, la verdad es que sí. ahora parece que sí, que algo se puede hacer. Pues yo creo que eso es muy interesante, es súper interesante. Así que si os ha parecido un buen tema, nos lo ponéis en comentarios que queréis un directo sobre pérdida de grasa rebelde Mm. y quedamos en otra fecha y hacemos un directo. Así que nada, muchísimas gracias de verdad, Ismael, por estar conmigo, a Nada, todos por encantado. haberos unido y nada, pues eso, que paséis buena tarde, por lo menos aquí en España y por otra parte del mundo, por la mañana, por donde estéis. Vale, gracias. Hasta luego, Elena. Adiós. Chao.